Good morning, guys. How are you? Hope everything goes well. For today's session, we're going to study Model 3. This one is the last one according for this course. Muy buenos días, estudiantes. Quiero darles nuevamente la bienvenida al módulo 3 que tenemos para nuestro curso preintermedio. So for today's session, we're going to focus on different topics as well as some vocabulary in relation to them. So here we have, today is June the 26th, we're going to start talking about different things in relation to the timetable we have for today. So Model 3 timetable and topics, first of all, grammar review for Model 3, upcoming assignments and final comments. Cualquier inquietud que ustedes tengan, no duden que pueden a través del chat escribirla o cualquier comentario. So here we have this information. This one is our schedule for this Model 3. Recordemos que este es nuestro calendario propuesto para nuestro módulo 3. There are 2 activities and the final task. Basically, it's very important to take into account those deadlines because as soon as you finish, you're going to be available to present and to confirm the final day according to them. Okay, so here we have this information. Recordemos que tenemos durante el día de hoy, pues tenemos la videoclase. Posteriormente, la primera tarea, My Achievements, hace referencia a los logros obtenidos. Dentro de estos encontramos, we have June the 26th until July the 2nd. Later we have from July the 3rd until July the 9th. And later we have July the 7th until July the 14th. Entonces tenemos 2 actividades y el examen final. Para la primera actividad del workshop, My Achievements, es importante visualizar que dentro de este proceso, later we see. Dentro del taller tenemos diferentes puntos que ustedes van a ir desarrollando paulatinamente. Deben contar con un tiempo aproximado de 4 a 8 horas para que puedan realizarlo, dependiendo del nivel de complejidad que ustedes, que ustedes digamos que de alguna manera les suscite cada uno de estos ejercicios. Posteriormente tenemos el foro Alter Ego y el examen final. Sorry. Okay. En este caso, so we have June the 26th, July 2nd, and later we have those things. En esta medida, para nuestro módulo 3, vamos a tener en cuenta dichas competencias que son los objetivos como tal del curso. Those competencies for this model we uses accurate grammar structures from present perfect to talk about past activities that are connected to the present, achievements, and experiences. Number 2 is related to the use of simple past and present perfect in a correct way to describe the achievements and regrets of an alter ego. Uses the modal verb may and might to talk about possibilities and suggestions. Recordemos que dentro de las competencias para este módulo vamos a tener en cuenta el uso del presente perfecto para hablar de actividades del pasado que están conectadas con el presente. ¿En qué medida? En que estamos hablando de ciertas experiencias que aún no han finalizado, pero que comenzaron o se iniciaron previamente, junto con algunos logros que también están ocurriendo o que han tenido de alguna manera algún efecto dentro del presente. Seguido a ello, vamos a hacer uso del pasado simple y del presente perfecto para describir todos aquellos logros, triunfos y también algunos sucesos de los cuales no nos sentimos satisfechos, haciendo como tal hincapié en la parte del alter ego. Luego vamos como tal a observar el uso de los verbos modales como el may and might para hablar acerca de ciertas posibilidades o sugerencias. Those are the different competencies that we are going to start working with during this term. We use present perfect and modal verbs, present perfect and achievements, present perfect ever, never, yet, already, just, past simple, may and might. Those are the different topics we're going to start working with
If you have any question, don't forget to contact me. So here we have the use of present perfect. It is used to talk about past situations related to the person, achievements and experiences, and recent events or actions. Recordemos que el uso del presente perfecto como tal hace referencia a tres usos específicos. El primero de ellos está relacionado con situaciones del pasado que tienen algún tipo de relación con el presente, algunas experiencias o logros y eventos recientes o acciones recientes. The auxiliary verb have is interpreted as haber are not as tener, right? Verb pronouns I, you, it, they, have. For pronouns he, she, it, has. Entonces recordemos que en el presente perfecto, una de las reglas es que seguido del sujeto vamos a conjugar ese verbo con el have o con el has. Algo muy importante para notar es que de la manera en que nosotros lo interpretamos o la traducción que le damos a este debe ser como haber y no como tener. All right? Ella ha hecho, ella ha escrito, ella ha ido, ellos han ganado, ellos han realizado, ellos han grabado. Those verbs are like the common ones that we use for this tense. To use this tense correctly, it is very important to consider the past participle form of the verbs. Regular verbs, played, studied, released. Irregular verbs, you can find the list of internet books and dictionaries. Recordemos que es muy importante considerar que para el uso del pasado participio de esos verbos, como en el caso que tenemos los verbos regulares anteriormente mencionados y los irregulares, digamos que uno de los consejos o one suggestion that you can take into account is that it's important like to see, to read, and not memorize, but to familiarize with which verbs have to be in the regular way and which ones are the ones that they modify or we have to change them or use in past participle. So, recordemos que hay una lista que divide tanto los verbos regulares como los irregulares. Los regulares, digamos que el rasgo más común que encontramos en ellos es el uso o la adición de la ed al final del verbo en presente. A diferencia de aquellos verbos irregulares donde generalmente nosotros hacemos un cambio significativo cuando los colocamos en pasado o en pasado participio. Present perfect versus simple past. Okay. It's important to take into account like the different uses we were talking about before. Es importante tener en cuenta todos los usos que mencionamos previamente del uso del presente perfecto. Y asimismo es importante contrastar este tiempo gramatical con el pasado simple. Dado que muchas veces se hace tal vez una confusión de dichos tiempos, pero es importante distinguir todas las comparaciones posibles existentes entre esos tiempos gramaticales para desde allí pues, reforzar este tema y poder tener una comprensión mayor del contenido. For present perfect, we use to talk about past situations related to the person, achievements and experiences, and recent events or actions. So we were talking about those three uses before, but it's important to clarify them, to mention them again in order to know what they use, where the correct use is. We have traveled to different countries in recent years. My friend hasn't been to Australia yet. So as you can see right here, we use have and hasn't. So, okay, we is in plural. My friend is like he or she is the third person. In order to make a sentence using them, we are going to put have or hasn't or has in present, in positive part. And in this part, travel or been, those are in the past participle. Recordemos que esos verbos van en el pasado participio. El primero de ellos hace parte del grupo de los verbos regulares, a diferencia del segundo, que es del listado de esos verbos irregulares. Esa sería una de las diferencias que encontramos dentro de estos enunciados. All right, let's continue with simple past. For simple past is used to talk about past actions
that were completed in the past that have not connection to the present. We went to England and Germany in 2015, and 2 years later, we visited France and Italy. My friend didn't go to Australia last year. However, we combine these two tenses to complement ideas. All right. So recordemos que el uso del pasado simple ya hace referencia como tal acciones, eventos o situaciones que fueron ya finalizadas en el pasado previamente y que no tienen ninguna conexión con el presente. For example, I can say, I have worked in Manuela Beltrán University. Yo he trabajado en la Universidad Manuela Beltrán. Eso es una oración que indica como tal un suceso que empezó en algún determinado tiempo previo, pero que repercute en el presente. A diferencia del pasado simple, if I say I worked at Escuela Colombiana de Carreras Industriales. Si mencionamos eso, podemos decir que yo trabajé en aquel lugar, en aquella universidad, pero esta acción no afecta de manera directa al presente y por tal razón ya no tiene ningún tipo de conexión. We went to England and Germany in 2015. You are mentioning something, an action that you did before, but you are not doing right now. And there is no connection between this sentence to the correct one. However, we can combine these two tenses to complement this. Recordemos que muchas de las oraciones enunciadas que nosotros hacemos, podemos nosotros mezclar ciertos tiempos gramaticales para darle, digamos que un énfasis mayor a una acción que a otra, es uno de los usos, o también para hacer uso de ellas para complementar ideas. My teacher learned English when he was at the university, where he has studied other languages since then. Okay, my teacher learned. En este caso, si decimos my teacher learned, y mi profesor aprendió inglés cuando él estaba en la universidad. Pero él ha estudiado otros idiomas desde allí. Ese ha estudiado hace referencia a que esa profesor empezó a sus estudios de diferentes idiomas previamente desde ese momento, pero aún lo sigue haciendo. Past tense verb to be was and were simple descriptions about past and simple past did. Okay. It's just like a review according to the simple past in order to see some examples. Actions that finished or were completed in a specific moment of the past. The past of the verb to be. All right. Recordemos algunos ejemplos de manera rápida en relación con el verbo ser estar. So, was your sister on the beach last vacations? Yes, she was. Were the children in the park yesterday? No, they weren't. Model 1, simple past. All right, subject, modal verb plus infinitive, and complement. He must not take pictures or statues in the museum. We don't have to pack work clothing. He doesn't have to use a camera in his trip. Ok, en este caso entonces vemos el uso de diferentes tiempos gramaticales, pero ahora nos vamos a enfocar en el pasado simple. So, we were talking about that, the use of it, basically, where the focus is to talk about past events or sports historical events. So, the grammar structure is the subject plus the action verb plus past and complement. Affirmative sentence. He traveled, regular past for the verb travel, there 2 years ago. And they made a special meal 1 hour ago. Entonces recordemos que esas dos oraciones como tal están evidenciando algún tipo de acción que hace referencia a un suceso que ya finalizó, que ya caducó. Here we have to create the negative form. We always use didn't and we keep present form of the verb no matter it is a regular or irregular verb. En este caso, para hablar de la forma negativa como tal de los verbos, es importante notar que tenemos acá el auxiliar, el didn't, el verbo como tal,
y el complemento. So I think you didn't visit her last night because you didn't call her before. Yeah, you're taking an action that already happened. For the interrogative forms, the subject, action, verb, and complement. Recordemos que para el presente perfecto, en, en las preguntas, ¿cómo formamos, digamos que, dichas inquiries, right? Those inquiries. So we have has or hasn't. Later we have the subject, have you, and later the action verb, right? This one is going to be in past participle. En este caso lo tendríamos en el pasado participio, que hace parte como tal del tiempo presente perfecto. Okay, so here we have to use simple past property. It is fundamental to distinguish between regular verbs and irregular verbs. Como lo habíamos mencionado anteriormente, es importante tener en cuenta el uso de los verbos regulares e irregulares pues para conocer asimismo las diferencias existentes entre ellos. Para eso, es importante notar que sus regulares generalmente finalizan en ed. And the irregular verbs, they change. Yeah? Sometimes there is not a big change, but it depends according to the verb you have. So verbs type 1, verbs that change completely in past, become, became, understand, understood, sit, sat, have, and had. Vemos el tipo de verbos número 2. En estos podemos visualizar que no cambian ni en pasado ni en pasado participio. En ese sentido, siempre se van a mantener de la misma forma. ¿Cómo nosotros podemos reconocer si dicha oración hace referencia al pasado o al presente? De acuerdo a la intención del hablante y algunas palabras claves complementarias que nos pueden ayudar a descifrar dicha información. So, later we have modal verbs may. Entonces ahora vamos a pasar con el uso de los verbos modales. En este caso tenemos el may, asimismo como el might. Vamos a ver algunos ejemplos relacionados con este verbo modal. So we're going to see some examples related to may. So may is used to ask for permission, which is a formal way to do so, or express possibilities about the person or the future, which is the 50% of moral certainty. In the first case, may I go to the meeting with you, where we can see according to this question. En el primer ejemplo que nosotros vemos acá, podrían ir a la reunión contigo. En este caso, estamos haciendo una pregunta que es formal. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es el uso del may cuando se refiere como tal a algún tipo de permiso. Yes, you may. No, you may not. I need you to finish your report. Yeah, it's the other example we have. For number 2, the second use express possibilities about the present or the future, 50% of more or certainty. So, in this part, we have she has been sick recently. She may not come to class today, or she may be back next class. Estamos expresando alguna posibilidad acerca del presente, del futuro, un 50% de grado de certeza frente a esa situación. Ella ha estado enferma recientemente. Recordemos que ese tipo de oración hace referencia al presente perfecto. We have like the grammar order according to it. She may not come to class today, or she may be back next class. Note that there are no negative contractions for may and might. Might is used to express possibilities, low certainty. Entonces tenemos que en el might generalmente tenemos un 50% grado de certeza de que esa situación va a ocurrir, a diferencia del might, donde hay un grado mucho más bajo de certeza frente a algún suceso. I think the dollar price might be more expensive next year. Yeah, it's a possibility. We might not attend the meeting. We have been very busy recently. Estamos diciendo que nosotros probablemente no vamos a asistir a la reunión
porque estamos ocupados recientemente o hemos estado ocupados. En ese sentido, también podemos ver el uso del presente perfecto. So we are just saying that we have been very busy recently. Note that there are no negative contractions for may and might. Okay? So here we have, this one is my contact information in case you want to contact me. You can do by this side or the other one. So this one is my schedule. I want to show you the different activities we have in our platform. Ahora vamos a ver las actividades que tenemos propuestas para nuestro curso durante nuestro tercer módulo. Okay, my achievements. This one is a workshop. The idea for this is to use accurate grammar structures, present perfect, to talk about past activities that are current to the present, achievements and experiences. Entonces recordemos que uno de los puntos cruciales como tal de esta parte es enfatizar en las estructuras gramaticales del presente perfecto, de manera que se pueda hablar sobre aquellas experiencias que ocurrieron previamente y que están conectadas de alguna manera al presente. Asimismo, se puede, digamos que hay dos temas generales o que prevalecen dentro de este tema gramatical, como lo son las experiencias y todos los logros personales. Posteriormente, pues digamos que uno de los objetivos es lograr entender la diferencia entre los usos del pasado simple y el presente perfecto, because sometimes we get confused of using both of them. And to use the model verb may and might to talk about possibilities or suggestions. This one is the first part. Recuerden que un taller tiene diferentes puntos para desarrollar. En algunos de ellos se les puede pedir que carguen un archivo, en otros que completen ciertos enunciados, que respondan preguntas sobre una lectura, etc. Entonces vamos a contar con un tiempo entre 4 a 8 horas. Tal vez puede ser menos tiempo para que ustedes alcancen a desarrollar los objetivos de este taller. Alter Ego de Forum. Vamos ahora con el foro Alter Ego y vamos a ver de qué pasos se compone. So, what is an alter ego? It's a person's second or alternative personality. For example, Clark Kent's alter ego is Superman. Recordemos que el alter ego es esa segunda persona o el caso de los superhéroes que representa como tal una personalidad alternativa, right? Think about an alter ego that may represent you. It could be the word who represents you or your job or the student you are at the university you decide. El primer paso es que ustedes piensen y elijan algún alter ego que los represente, ya sea que los represente de acuerdo a su personalidad, de acuerdo al trabajo, como estudiante, en algún rol específico al cual ustedes se quieran referir. Posteriormente van a create a presentation, it could be PPT, a Percy, a Google Docs, etc. About your alter ego, remember that it can be a real person or an imaginary one. Entonces recordemos que posteriormente ustedes van a hacer una presentación en algunas de esas aplicaciones, cualquiera de ellas, acerca de este alter ego, recordando que este puede ser o puede referirse a una persona real o alguien imaginario. Dentro de esta presentación se debe tener en cuenta la siguiente información: personal information, 2 sentences; achievements, 2 sentences; truths, 2 sentences; memorable experiences, 2 sentences; things you have or haven't done, 1 sentence; and things you might do in the future, 1 sentence. Entonces tenemos, digamos que todos esos pasos deben incluirse como tal dentro de la presentación, teniendo en cuenta el uso del presente perfecto, pasado simple, los verbos modales, como el may and might. The presentation will be a maximum of 3 minutes, minimum 5 slides. Entonces tiene mínimo son 5 diapositivas con un tiempo máximo de 3 minutos. You're going to record yourself making the presentation using Scriptcast-O-Matic and upload the video to YouTube. Look at these examples for you to have a reference. Ese es un ejemplo solamente
de cómo ustedes pueden pensar en incluir ciertos aspectos acerca del alter ego, pero también es importante notar que se deben cumplir con todos los parámetros anteriormente mencionados, de manera que vaya a ser mucho más en detalle la información que ustedes van a suministrar. So here we have this information. I hope you like it. Any question, any doubt you had in mind, don't forget to contact me. Here it is all for today. Have a great day.